Primera de Corintios, capítulo 1, versículos 10 a 17, dice así: Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, que no hay entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloe, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estefanas. De los demás no sé si he bautizado a algún otro. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Puede sentarse. El tema de esta mañana es perseverando en la unidad de la iglesia. La falta de unidad o las divisiones son comunes en todas las áreas de la vida. No son normales, pero son comunes. La primera separación surgió en el jardín del Edén. ¿Se acuerdan qué sucedió? Satanás dividió a Adán y Eva para convencerles a pecar contra Dios. Esto causó una separación espiritual entre ellos y Dios, pero también causó una separación física entre ellos y Dios, y al igual afectó a Adán y Eva. Hubo una división ahí. Obviamente nos ha afectado a todos nosotros desde el comienzo. La Biblia dice en Romanos 3:23, dice: por cuanto todos hemos pecado, estamos, ¿qué dice? Separados, divididos de Dios. La separación, la falta de unidad está arraigada en el pecado nuestro que recibimos como naturaleza pecaminosa. Causa problemas en nuestra sociedad, causa problemas en la familia, causa problemas en los matrimonios y aún en la iglesia también. La iglesia debería ser el lugar que ejemplifica la unidad. Debería ser el lugar donde todo el mundo quiere ir porque la gente está unida. Es más, la oración de Cristo en Juan 15, versículo 20 y 21, dice esto. Dice: mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Vea lo que dice: para que sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti. Y también que ellos sean uno en nosotros. Frase clave aquí. Para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor aquí? Que la evidencia de que conocemos a Él y a su Padre es ¿qué cosa? La unidad, que seamos uno. Y sin embargo, es la epidemia que consume también a la iglesia, la falta de la unidad. Eso no muestra al mundo realmente que somos uno en Cristo. No van a creer nuestro mensaje hasta que la iglesia no esté unida. Muchos de nosotros podemos hablar de esto, ¿verdad? Podemos hablar de cómo quizás crecimos en una iglesia donde hubo división. Yo crecí en una iglesia así. Una iglesia que se dividió debido a líderes que en vez de ejemplificar el liderato unido en armonía, decidieron buscar sus deseos personales. En ese proceso obviamente hicieron daño a muchas personas, a muchos miembros, directo e indirectamente. Se crearon unos partidos ahí, una manera de ser partidarios. Unos escogían a un pastor, otros escogían a otro pastor. Y al final sucedió la división también en la iglesia. En dos grupos. Ese no era el plan de Dios. Fue ahí cuando a los 22 años, de haber conocido a Cristo hace unos 6 años, algo así, que decidió, lo dije mal, ¿cierto? Tenía 22 años cuando surgió eso. Yo había conocido a Cristo por algunos años ya. ¿Qué decidí? Esto que quiero compartir con ustedes, decidí jamás estaría envuelto en una iglesia donde hubiera división. Que prefería no hacer nada o irme de la iglesia que causar división o daño en una iglesia. ¿Por qué? Porque eso daña mucho la credibilidad del Evangelio. Y fue así.
Así ha sido mi vida de ahí en adelante, pero desafortunadamente también viví esa parte. La falta de unidad había llegado también a Corinto. Noten esto, estamos hablando de miles de años, no miles de años, sí, unos miles de años ya, que sucedió esto. Así es que no es nuevo lo de la falta de unidad. Era la iglesia que Pablo había fundado unos 2 años antes. Y en esta sección que vamos a ver en esta mañana nos va a decir por qué es que debemos de preservar la unidad de la iglesia. Y no solamente esta iglesia, estamos hablando de la iglesia de Cristo. En este caso era la iglesia de Corinto. En nuestro caso es la iglesia Grace Community. ¿Por qué debe de haber unidad en la iglesia Grace Community? ¿Qué es lo que dice la Escritura a nosotros que debemos hacer o no hacer para preservar la unidad? Miremos en este texto lo que dice. Primero, la primera razón por la cual debemos preservar la unidad es por la razón al nombre de Cristo. Pablo comienza diciendo, dice, por el nombre de nuestro Señor. Les ruego. Pablo pudiera haberles mandado como fundador y decirles, cálmense. Hagan lo que yo les digo, pero les dice, os ruego, hermanos. Se pone también como hermano diciendo, él sabía su posición, él sabía que le pertenecía a Cristo, que aunque era apóstol de Jesucristo, si yo como hermanos en Cristo de ustedes también, les ruego, por el nombre de Cristo. Todos nosotros somos hijos de Dios. Es más, la Biblia dice que hemos sido adoptados a la familia de Dios, Gálatas 4:4, por medio de Cristo. Somos hermanos en Cristo. ¿Sabe qué es lo interesante? Que somos hermanos en Cristo, y esto quiere decir que vamos a ser siempre hermanos en Cristo. ¿Sabían eso? ¿Se ha puesto a pensar? Que su familia, la que usted tiene hoy, sus niños, sus papás, todo eso es temporal, se va a acabar. Algún día no va a tener sus familias. Y en el cielo, dice la Escritura, no hay familia, en ese sentido físico, vínculo, pero sí en el sentido espiritual. Seremos hermanos en Cristo aún en la eternidad. Así es que, quiere decir que tenemos que aprender a vivir como creyentes en Cristo. Y si usted voltea a ver a otras personas y ve y dice, oye, yo no quisiera estar con esta persona en el cielo, ya está pensando mal. Porque realmente va a haber esta gente que está aquí, conoce a Cristo, y otra gente también va a estar allá, que usted va a decir, oye, no sabía que eras mi hermano en Cristo. Y esto va a ser por la eternidad. Y por eso Pablo dice, hermanos, les ruego que no haya ese tipo de división. Somos familia. Es más, Cristo dijo que su familia son aquellos que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Y el contexto de ese pasaje es que la familia de él viene a buscarle y se lo quieren llevar porque le dicen que está loco, quieren llevárselo a casa como el hijo mayor, y él le dice, Jesús, tu familia está afuera. Y le dice, la familia mía es lo que oyen la palabra de Dios y me obedecen. Cristo cambia lo que significa una familia en el contexto de Dios, y dice, mi familia son aquellos que oyen la palabra de Dios y la obedecen, y por eso debemos amarnos y vivir en unidad, porque todo lo demás es secundario. Y Pablo le dice, por el nombre de nuestro Señor, es el nombre de Él a quien representamos, debemos de vivir en unidad. La reputación de Él es la que está en juego en todo esto. Cuando la iglesia está unida en su nombre, el mundo puede ver que el mensaje es verdadero, que Cristo es verdadero. Y va a pedirnos a nosotros, decirnos, oye, ¿por qué es que ustedes están tan unidos? ¿Por qué son así? Y es ahí donde podemos explicar el Evangelio. Y decir, es porque Cristo lo hizo esto por nosotros. Nos hizo una familia en la fe a través de su sacrificio en la cruz. Nuestro Señor en Mateo capítulo 5 al 7, que se puede leer en casa, nos dice cómo es que debemos de vivir como hijos de Él. Si nunca lo ha leído, lea capítulo 5 a 7 de Mateo. Ahí nos dice como creyentes, como hijos de Rey, cómo vivir. Y si nosotros unidos vivimos lo que Él dice,
vamos a poder compartir el Evangelio a otros. Tenemos un Rey, tenemos un Padre, debemos de estar unidos por su nombre. Pero además, dice San Pablo, vea lo que dice versículo 10, la última parte. Dice que todos habléis todos una misma cosa. Debemos de estar de acuerdo en lo que profesamos como cristianos. Eso es lo que está diciendo Pablo. Que habléis todos una misma cosa quiere decir profesar, decir lo que creemos como creyentes. Esto implica dos cosas. Primero es parar de hablar sobre las diferencias que tenemos. Y segundo, enfocarnos en lo que realmente hemos creído acerca de Él. Sabemos que esto aplica a nuestra iglesia. No debemos de mirar cuáles son las diferencias que tenemos, sino lo que tenemos en común, que es Cristo. Y que a través de Él estamos unidos. Y Pablo dice, deben de estar de acuerdo en lo que profesan ustedes como creyentes. Habléis una misma cosa. Tercer lugar, Pablo dice, versículo 10, que no haya entre vosotros divisiones. Tenemos que evitar romper la unidad. Esa palabra divisiones ahí quiere decir romper o separar algo. Y en Corinto se comenzaba a romper la unidad de la iglesia debido a preferencias a ciertos líderes. Se empezaban a crear facciones debido a lo que estaban hablando. Lo que le hablaban no estaba edificando a la iglesia. Todavía estaban a tiempo de hacer los cambios para que no surgiera esa división. Yo me imagino a la iglesia como un rompecabezas. A mi hija le encantan los rompecabezas. Obviamente tenés que poner todas esas partes juntas, ¿cierto? Pero ¿sabe qué es lo interesante de eso? Que si falta una pieza, no está completo. Necesitamos todas esas piezas que estén ahí unificadas. Si no, no sirve ese rompecabezas. Además, es muy fácil romperlo. Si usted trata de levantar el rompecabezas, ¿qué pasa? ¡Pum! Se quiebra, se rompe. La unidad también es frágil y se puede romper, y tenemos que nosotros trabajar juntos en tener esas partes unidas. Y Pablo dice, eviten romper la unidad. ¿Cómo? Porque cada una de esas piezas es diferente. Se pegan en diferentes áreas, ¿cierto? Y uno es parte de lo que estés haciendo. Si es un caballito, uno es parte de la cola, uno es parte de la pata o la cabecita aquí. Pero todos son importantes y valiosos. La iglesia es así. Todos somos diferentes. Somos de diferentes trasfondos étnicos. Somos diferente cultura. Algunos somos diferentes lingüísticamente. Pero todos formamos parte de la iglesia. Y formamos esa unidad. Y si se rompe, se separa, eso ya no es lo que debería de ser. Si la iglesia se divide, ya no es la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo no puede existir dividida. Pero ¿por qué se estaba dividiendo la iglesia en Corinto? Miremos más adelante, versículo 10, la última parte, dice aquí, sino que estéis perfectamente unidos en una mente y un mismo sentir. Debemos tener una misma mente y un mismo parecer. Interesante que esa palabra perfectamente unidos es una palabra que se usa cuando alguien se quiebra un hueso. ¿Qué pasa cuando se quiebra un hueso? Bueno, cuando se quiebra un hueso es que está fuera del lugar, ¿cierto? ¿Qué hay que hacer con ese hueso? Hay que alinearlo otra vez. Esta palabra también se usa cuando los pescadores, sus redes que se rompían, ¿qué hacían cuando se rompían? Las remendaban. Pablo dice, quiero que ustedes restauren esa unidad. Quiero que ustedes remienden lo que se está rompiendo y lo unifiquen otra vez. Eso es tener una misma mente y un mismo parecer. ¿Qué mente y parecer? Hay que juntarnos, hay que remendar lo que está causando esa división, dice Pablo, pero además deben tener una mente y un mismo parecer. ¿Qué quiere decir eso? Que debemos de estar unidos
tener esa mente y parecer como cristianos. ¿Qué es lo que nosotros queremos hacer como cristianos? Es llevar el mensaje de Dios, demostrar al mundo lo que es vivir para Cristo. Ese debería ser nuestro enfoque. Esta semana nuestro personal fue a un lugar que se llama Bad Axe Throwing. No sé cómo se traduce en español, pero es tirar una hacha mal, algo así. Y fue a un lugar donde fuimos todo el personal y es para ir a tirar hachas. Imagínense que alguien salió con esta idea. Tener un lugar donde va usted y tira su hacha a un blanco. Y ahí estamos con unas hachitas todos tirando estas hachas. Pero el problema es que la mayoría de nosotros jamás hemos tirado un hacha. Así es que tenían varias personas ayudándonos a cómo tirar esa hacha, levantar la mano, tirarlo. La mayoría de nosotros, al comienzo no estábamos pegándole al blanco. Algunos lo tiraron hasta el piso, otros por la pared. El blanco está así, están por acá, por allá. Yo soy mucho mejor que todos, pero no quiero jactarme. No, estoy bromeando. Va a romper mi ilustración aquí. Lo interesante es que habíamos como 40 personas y sabe que nadie nos estábamos criticando. Oye, terrible, eres el peor de todos. Nadie. Cuando tirábamos y pegaban en ese blanco, aunque fuera una línea y agarrábamos 2 puntos y decíamos, yeah, qué bueno, 2 puntos para ti. Todo el mundo nos estábamos ayudando, aconsejando, porque no todos queríamos hacer algo. ¿Sabe qué queríamos hacer? Pegarle al blanco. Y nos animamos a pegarle a ese blanco. Nos dábamos aliento. Eso es lo que Pablo está diciendo. La iglesia debe estar perfectamente unida en una mismo parecer, haciendo lo que Dios le ha mandado, con un enfoque de pegarle al blanco lo que Dios nos ha mandado a hacer, sin estar criticándonos. Sin estar mirando las diferencias. Tú no puedes. Tú no sabes hacer eso. No, yo sí sé. Déjate muestro. No hagan lo que yo dije. Yo sí soy mejor que todos. No. Debemos de estar unidos por eso, con esa misma mentalidad. Todos vamos al mismo camino. Tenemos que enfocarnos en lo que Dios nos ha mandado a hacer y darle al blanco lo que Dios quiere que hagamos y no lo que nosotros queremos, y evitando así la falta de unidad. Pablo dice a la iglesia en Corinto, esta es la razón por la cual deben estar unidos, por la razón del nombre de Cristo. Ahí implica esas cosas que hemos hablado. Pero en segundo lugar, Pablo les dice, no debemos de estar divididos y preservar la unidad. Segundo lugar, dice, porque Cristo no está dividido. Vean los versículos 11 al 13. Versículo 11 dice él, he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas, rivalidades, desacuerdos, disputas entre ciertos grupos. Dice Pablo. ¿Qué está diciéndole Pablo? Ustedes están dividiendo a Cristo y nosotros no debemos dividir a Cristo. Versículo 12 dice, quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Está diciendo que nosotros no solamente dividimos a Cristo, lo cual no es posible, pero lo hacemos con las personas, pero además lo sustituimos con otras personas. ¿Y cómo lo hacemos? En el caso de los corintios, estaban siguiendo la cultura de ese entonces. La cultura de ese entonces que habían unos hombres llamados los sofistas, los filósofos que llegaban ahí a Corinto. Todos sabían quiénes eran los sofistas. Eran personas muy destacadas en la oratoria y llegaban para arguir, para debatir con otras personas y mostrar qué tan inteligentes eran. Y es más, estas personas daban cursos sobre la retórica, cómo hablar en público. Y tenían sus discípulos, sus seguidores. Obviamente todo el mundo quería que era un sofista, quería ser mejor que el otro. Y si tú eras uno de los mejores, tú podías tener más alumnos que te pagaban una cuota para que les enseñaras también. Así es que había eso, y los discípulos, yo soy de este fulano, yo soy de sutano. ¿No? Y es más, hasta se perseguían unos a otros y miraban cuando hacían algo malo. Lo hizo mal, eso no es así, mire, esto es así. Esos eran los sofistas.
Eso es lo que está pasando en la iglesia en Corinto. Habían adoptado la cultura del mundo y algunos estaban diciendo, había llegado Apolos ahí, que estaba dirigiendo la iglesia, Pablo había fundado la iglesia, y también empezaron a decir, oh, me gusta me gusta Apolos. ¿Quién era Apolos? En Hechos 18, 24, 26 dice que era varón elocuente, poderoso en las escrituras. Era valiente en compartir el mensaje de Dios. Yo soy de Apolos porque es muy elocuente. Vea, los sofistas tienen sus propias personas. Para mí, mira, Apolos, me encanta cómo habla, cómo predica, esa elocuencia, ese valor. Pero algunos otros decían, no, yo soy de Pablo. Pablo fue el fundador de esta iglesia. Pero otros no querían a Pablo. Decían, no, Pablo, ese es un chaparrito, apenas tartamudo. No, ese no. Y aparte de eso, él anda haciendo carpas. No que muy educado. Pero ellos decían, no, yo soy de Pablo. Algunos decían, yo soy de Pedro. ¿Quién era Pedro? Pedro era el apóstol que Dios usó para comenzar la iglesia y especialmente en relación con los gentiles. Pedro, ese hombre también fuerte, tosco, pero que predicaba con mucha autoridad el mensaje de Dios. Yo soy de Pedro. Pero había otro grupo que decía, yo no soy de ninguno de ellos, yo soy de Cristo. ¿Sí ven? Yo soy más espiritual que ustedes. No puedo creer que ustedes estén siguiendo a esos líderes. Sigan a Cristo. Y Pablo dice, todos ustedes están equivocados. Pablo dice que no es posible. Pero eso es lo que hacemos. Y muchas veces, aún hoy día en las iglesias y en el mundo cristiano, estamos buscando al que es más popular, al que es más elocuente, al que dice la mejor historia, la mejor pronunciación, la mejor vestimenta. Yo no quiero decirles nombres, pero eso sucede mucho tanto en el habla español como en el habla inglés. En la iglesia Grace Novas nunca va a escuchar, yo soy del pastor Doug. Nunca va a escuchar, yo soy del pastor Lewis. O yo soy del pastor Danny. O yo soy el pastor Edgar. Jamás lo va a escuchar. Porque no nos están siguiendo a nosotros de esa manera. Sí, somos pastores de varias ubicaciones, pero le seguimos a Él. Y nuestro deseo es que usted siga a Cristo. Sí queremos que imiten nuestra fe, pero no ciegamente. Y nosotros queremos guiarle a Cristo. Y las comparaciones entre nosotros no existen ni van a existir. Porque eso solamente causa divisiones. Pablo dice en versículo 13, ¿acaso está dividido Cristo? La respuesta es no. ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? La respuesta es no. ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? No. Pablo corrige la mentalidad equivocada de los corintios y le recuerda que Cristo no está dividido. No se puede dividir en partes. No hay un Cristo para Pablo, un Cristo para Pedro, un Cristo para Apolos. Solo hay uno. Y es muy interesante porque nosotros también hacemos lo mismo, como les digo. Si les pedimos a un americano que diga cómo es Cristo, ¿cómo describo Cristo? ¿Es blanco? ¿Es rubio? Y ojos azules. Pero le preguntas a un hispano cómo es Cristo, va a decir ¿qué? Con bigote. Moreno, alto, fornido. Pero ve cómo hacemos nosotros. Inmediatamente empezamos a pensar que Cristo es como nosotros. Estamos hablando de lo físico, lo cual la Biblia no nos dice nada. Pero hacemos lo mismo también la manera que pensamos que Cristo es con nosotros y para nosotros. Así es que no es, decimos, qué brutos estaban haciendo esto. No, nosotros hacemos igual también. Hacemos lo mismo. Todos queremos hacer a Cristo a nuestra manera. Pero Cristo no puede dividirse, no se puede hacer, es imposible. Hay un Salvador. Fue uno el que murió en la cruz.
Fue uno el que murió en la cruz por nosotros, incluyendo a Pablo, a Apolos, a Pedro, incluyéndome a mí y a cada uno de ustedes que está aquí. Y ninguno de nosotros haremos algo sin Cristo. Hay un solo nombre por el cual hemos sido bautizados para identificarnos con Él. Y en este entonces también el bautismo era algo muy importante, como lo es hoy. Pero para ellos era, si yo bautizo a alguien, es mi discípulo. Por eso decían, Pablo dice, si alguien se bautiza, ¿se bautizó en nombre de Pablo? No, y Pablo dice, yo no bauticé a nadie, excepto algunas cuantas personas. Porque Pablo está diciendo, para mí eso no es mi enfoque. No es cuántos seguidores tenga y cuántos bautice para decir, wow, muchos son mis seguidores. Solo hay un nombre en el cual somos bautizados, es el nombre de Cristo, porque Él murió, Él resucitó para darnos vida. Y todos nosotros debemos someternos a su señorío y no causar divisiones siguiendo a hombres o mujeres que Él ha llamado a servirle. Ahora, esto no incluye a falsos maestros. Quiero que entienda esto. Pablo no está hablando de falsos maestros. A esos debemos de huir y evitar. Pero no debemos de romper esa unidad ni dividir a Cristo, porque no es posible. Todo, dice Pablo, porque tenemos una prioridad. Esa no es la prioridad nuestra. La prioridad nuestra es suprema, dice Pablo. No es el tener la mejor teología. No es el que yo sea arminiano o calvinista. No es tener la mejor iglesia. No es la que tenga el mejor programa, la mejor organización, la más grande. Eso no es el enfoque nuestro, dice Pablo. Pablo dice en versículo 14, vea lo que dice. Doy gracias a Dios que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. Y habla más ahí lo que dice. Ve el versículo 17, más bien la parte del 16, dice, pues no me envió Cristo a bautizar. Aquí está la prioridad de Pablo y la nuestra. Sino a predicar el Evangelio. Esa es la prioridad. Y dice, no con sabiduría de palabras para que no se haga vana la cruz de Cristo. Pablo está diciendo, el enfoque nuestro no es todas esas diferencias, no es quién es mejor o más elocuente, no es quién bautizó a quién. Pablo dice, el enfoque mío, el enfoque nuestro es la cruz de Cristo. Compartir el Evangelio. Y Pablo dice, para eso no es necesario la elocuencia humana. Es más, dice Pablo, si ustedes lo hacen con la sabiduría humana, no va a tener ningún resultado. Eso debería motivarnos a nosotros. Nos debería decir que todos nosotros podemos hacerlo. Podemos comunicar el Evangelio. No hay que pararse aquí al frente y predicarlo. Cuesta mucho, se los digo. Tiemblan un poquito las piernas también. Y todo el mundo te está viendo y es un poco intimidante muchas veces. Pero no, Dios nos ha dado la capacidad a todos de hacer y llevar el mensaje. Pablo lo que está diciendo es que el mensaje de la cruz, que él va a definir en algunos versículos más adelante, dice que es locura. Y vamos a hablar de esa locura la semana que viene. Así lo ve el mundo. El mensaje de la cruz es antitético, es en contra de un mensaje que está perfectamente preparado y compartido, retóricamente perfecto. El mensaje de la cruz es una locura desde el punto de vista humano. Es por eso que el mensaje de la cruz no se radica en la elocuencia, sino, vea lo que dice Pablo, en el poder de Dios. Y es el mensaje de la cruz que es espiritual. Es por eso que no puedes comunicarlo. Pues, yo voy a prepararme para compartir el Evangelio porque yo tengo que ser elocuente y que todo el mundo... No. ¿Sabes por qué? El mensaje de Dios es espiritual. Dios va a hablar a través del Espíritu Santo usándote a ti para compartir a alguien el Evangelio.
Y es el poder de Dios que va a tocar a esa persona y salvar. No son tus palabras, ni mis palabras. Él te va a tocar, Él te va a dar la vida eterna. Yo te puedo invitar en esta mañana, y te invito esta mañana, si no has creído el mensaje de Cristo, que Él murió por ti, que Él dio su vida por ti, que Él sacrificó todo por ti, que resucitó para que tú puedas tener vida eterna al creer en Él. Yo te invito en esta mañana que des ese paso, que creas en Él. Pero no puedo hacer más que eso. Dios tiene que hacer esa obra en tu vida. Y es por demás que yo te comparta historias o brinque o te cuente los mejores chistes, lo que sea. Nada va a cambiar eso, a menos que tú creas el mensaje de Cristo. Y si en esta mañana tú estás escuchándolo a Él, lo estás escuchando a través de mis palabras, pero estás escuchando porque Él te está hablando, no por la elocuencia mía, ni por lo mucho que hablo, sino porque te estás dando cuenta que Cristo te está hablando ahí donde estás sentado, está diciendo, ven a mí. Yo morí por ti, tú necesitas este mensaje. Dios te invita, pero nosotros no tenemos el poder para cambiar a nadie, sino a predicar el Evangelio, dice Pablo, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Mi hijo me mandó un video de una persona que estaba predicando en la Ciudad de México y dice, mira cómo está predicando. Y no sé, mi hija pequeña, no sé si fue ella o alguien que me dijo, pero a veces que las personas están gritando mucho, o no, alguien lo decía esta mañana también, ¿cierto? Tú lo decías, a veces gritamos mucho. La gente no cree lo que gritamos, crees lo que vivimos. Por eso Pablo dice, las palabras no, la elocuencia no sirve, hace vana la cruz de Cristo. ¿Cómo evitar las divisiones? Déjame resumirlo esta mañana para usted y para nosotros esta mañana. Primero, reconozcamos que somos hermanos en Cristo, con un mismo Padre, y que somos una familia. Número 2, estemos de acuerdo en lo que profesamos como cristianos. ¿Qué profesamos? Cristo es el Señor, es nuestro Señor. A Él obedecemos, a Él seguimos. Número 3, no dejemos que nada divida la iglesia de Cristo, especialmente la admiración de los líderes, ya que Cristo no puede dividirse. Número 4, no comparemos a otros como superiores debido a sus dones, aptitudes o talentos. Número 5, enfoquémonos en predicar, compartir la cruz de Cristo, el Evangelio, tanto con nuestras palabras, pero también apoyado por nuestra manera de vivir. Reconozcamos que el Evangelio salva. Y número 6, no pongamos excusas para no compartir el Evangelio. Todos podemos hacerlo, todos debemos hacerlo. Señor, gracias en esta mañana por la palabra tuya. Es clara, es sencilla, pero es poderosa. Gracias que nos salvaste, redimiste, rescataste del poder del pecado, de la muerte y de la condenación eterna a través de la locura de la cruz de Cristo. Y hoy día te agradecemos por ello. Que somos hijos tuyos, somos hermanos en Cristo. Tenemos un destino eterno juntos como familia de Dios. Y nos has llamado para vivir como familia unida de Dios. Pedimos que esta iglesia, Grace Community, sea esa iglesia que te glorifique, no para jactarse, no para comparar, no para decir que somos mejores, pero para darte la gloria que mereces como el Salvador y cabeza de la iglesia. Y porque tenemos ese deseo de ver a muchas personas viniendo a tus pies a través de ese evangelio que nos has dado a comunicar a otros. Es nuestra oración, Señor, es nuestro deseo. Ayúdanos y quita las excusas que muchas veces ponemos porque pensamos que nosotros somos superiores a otros. Y la verdad es que es por tu gracia que estamos aquí. Es por tu gracia que vivimos. Por tu gracia que tenemos este privilegio de conocerte. Te agradecemos esta mañana en el nombre de Cristo. Amén.